Pues esto es. La verdad es que escuchando, cada uno estamos como la investigación clínica, en diferentes fases, ¿no? Pero casi todos hemos recorrido la misma. Se podría pensar que yo estoy quizás de vuelta, por lo que os voy a contar, pero la vida es impermanencia, que algunos ¿no? lo aprendemos en nuestra práctica. Y yo escuchaba ahora a la doctora Badía, a Cristina, y pensaba, pues si para practicar hay que ser del consorcio, pues igual me cambio de consorcio. Es decir, que os voy a contar una experiencia que fue dura en sus tiempos, pero de la cual, pues cuando se aprende no se puede volver atrás. Pero esto, con muchas ganas de proseguir, aunque estamos en una fase ahora diferente. Bueno, lo primero es, claro, es que busca, yo soy médico como vosotros, cada uno lo vuestro por vocación. Yo creo que la integrativa es una de mis pasiones, no es la única, es verdad. Pero ¿por qué me meto en estos fregados? Esa es la pregunta, ¿no? Que igual un buen psicólogo me tendría que contestar. Pero es decir, eso es que busca un oncólogo, en este caso lo centré en medicina homeopática porque lo centré en la investigación clínica, en los ensayos regulados que practicamos, pero insisto, me gustaría compartir la experiencia que pasamos, ¿no? ¿Qué busco? ¿Por qué cuando... Breve nota biográfica para no aburrir. El doctor Gascón volvió a Estados Unidos en el 2000, yo volví de Madrid a Cataluña en el 2000. En el 2001 estoy trabajando en el hospital de Mataró y era todo nuevo, pero veo que por la tarde pone consultas privadas de terapias naturales. Había osteopatía, había reflexología podal, que está por ahí la doctora, acupuntura, medicina homeopática. Yo ya tenía bastante trabajo con lo mío, que era ser jefe de un medio que no conocía, pero bueno, cogí y subí a dirección y dije que me gustaría que los pacientes oncológicos que fueran ahí a la privada a hacer una sesión. Ahí empezó mi vida a cambiar. Entonces, también sí que hacíamos formación por la tarde y luego enseguida yo ya había hecho homeopatía, como en Madrid, también me había hecho profesor de yoga, soy practicante de meditación. Todo esto quizás era para mi salud, que no se llamaba integrativa. Pero cuando yo volví a Estados Unidos, que había sido un poco antes, ya en el 94, descubro que esto, aparte para mi salud, sirve para compartir y cuidar a los demás. Entonces esto lo hace efectivamente que se convierta en una pasión y que salir del armario en ese sentido tuviera mucho sentido. Entonces también al director, yo comienzo a hacer mi práctica normal, que es ser oncólogo y a veces dar medicamentos homeopáticos. Me llamó el director y me dijo que no estaba bien eso porque estaba prohibido. Llamó al colegio de médicos, no lo podía hacer, pero luego me volvió a llamar y me dijo, no hombre, no, está prohibido porque es competencia desleal, porque está en la privada y tú estás en la pública, ¿vale? Bueno, ahí yo a veces me enfado y cuando me enfado también se transforman las cosas. Pero ahí empezó un camino que yo, que no solo dependió de mí, en absoluto, depende de nuestra vida de causas y condiciones. Y ya lo veréis que la Consejería de Salud de Cataluña, la gerencia y dirección de mi hospital en ese sentido, pasan de prohibirme practicar a exigirme un protocolo, un estudio en mis enfermos de lo que quisiéramos. Y ahí evolucionamos. Entonces, mientras antes del estudio ya me había formado, pero decidimos seguirnos formando. Mi background y el de la médico de salud laboral de ese momento era una buena médico homeópata y entonces nos centramos bastante en la práctica de la medicina homeopática. Que la medicina homeopática sirve para la gripe, la rinitis, trastornos menores, yo ya lo había aprendido y lo pongo aquí. Incluso cuando tengo que seguir el proyecto, claro, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es encontrar evidencia. Encuentro este artículo que es que había un estudio randomizado en pacientes que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos cuyo, no se les puede comer el coco, el placebo, pues es verdad que va por la mente, con lo cual no sabemos muy bien, pero 1 de cada 4 pacientes se beneficia o se considera que puede mejora su supervivencia, incluso que se puede está salvado, puesto que estamos en una unidad de cuidados intensivos, cuando es tratado, además de con todo lo que necesita, con homeopatía. A mí me tranquiliza, pero mis pacientes están vivos.
Y claro, como pongo, yo lo ponía eso en las referencias, pero ¿qué más ponemos? Bueno, entonces, resumiendo, quitando muchas diapos, en efecto la medicina homeopática es la medicina complementaria más usada, ya lo veréis, en Europa, apenas en Estados Unidos, tengo que decirlo, a pesar de que está regulada por la FDA. Antes de empezar el proyecto, os pondré un par de diapos decidimos ver qué pasa en nuestro medio. Entonces, en 100 pacientes de los que acuden a hospital de día y consultas, les preguntamos ya con la clasificación de medicinas complementarias disponibles qué utilizan ellos. Ya veréis, nos sale el mismo porcentaje de la encuesta europea de Molasiotis que salió un mes después. Entonces, o sea, lo que pasa en el mundo, pues pasa en nuestro medio también. Entonces, la medicina homeopática también ha sido revisado su nivel de evidencia de la Fundación Cochrane para 3 trastornos menores que revisaremos. En el Instituto Nacional del Cáncer hay el programa de revisión de series de casos, de los mejores casos, ¿vale? Que se ofreció, por ejemplo, a la terapia Gerson, a terapeutas, o sea, todo aquello que decimos, pues esto se cura en Arizona, se curan tomando Laetrile, pues se revisó. Entonces, aquí también se revisó el programa de homeopatía, sobre todo de los pacientes de Banerjee de la India, y los trastornos menores que se había demostrado la homeopatía eran radiodermitis y mucositis y en algunos casos de pacientes con cáncer de mama. Pero nuestro objetivo, la verdad, es que era más global, con lo cual, aparte de haber estudiado homeopatía en Madrid, alguien me llama y me dijeron, no, pues tú sigue, tienes que estudiar ahora un máster porque te van, resumiendo, dar por todos lados. Bueno, entonces, cuando yo estoy en Madrid y en Barcelona, yo pregunto evidencia para qué hago con la homeopatía en el cáncer, y las cosas no estaban tan escritas, o sea, ahora eso ha cambiado, pero no se hablaba en las clases, era un poco veto, pero hay, como siempre, que buscas, encuentras, y hay un libro muy documentado, el Dr. Grimberg, que fue de los primeros que trató con medicina homeopática a principios de siglo, y no me puedo enrollar más, pero también el libro de Ramakrishnan en la India, con más de 5.000 casos, recogido por una periodista especializada en homeopatía en Estados Unidos. La experiencia, por supuesto, de los Banerjee, con más de 21.000 casos, y también la relación que han establecido con el MD Anderson y otros hospitales. Entonces, había cosas, con lo cual, pues para adelante, ¿vale? Y resumiendo, a partir de ahí incluso existe experiencia clínica y de laboratorio de remedios homeopáticos en 2 modelos tumorales, que sobre todo es cáncer de mama con la sevalserulata, en cáncer de próstata, y luego en cáncer de mama con carcinosinum y fetolata, y también otros tumores cerebrales. Hay cosas, con lo cual, pues nos embarcamos. ¿Qué creo yo que hay que, en este caso yo hablo de homeopatía, pero lo podía extrapolar a muchas terapias, la verdad? Yo creo que hay que tener un conocimiento profundo de aquello que se hace. Hay que tener experiencia con enfermos oncológicos, no hay que ser oncólogo, hay que tener experiencia, hay que formar a los voluntarios y a los terapeutas en este sentido, es mi opinión, ¿vale? Y hay que saber valorar al enfermo, que en homeopatía hablamos de fuerza vital, como oncólogos hablamos de estado general, de Karnofsky, en fin. Y sí que es verdad que yo desde la medicina pública prefiero un tratamiento integrado y nunca paralelo. Y si el paciente tiene que viajar de uno a otro, hemos de saber compartir, y compartimos con dificultad, y el paciente le toca elegir. Y en medio perdemos incluso pacientes. Iba a decir otra cosa. Entonces, en el marco de un proceso de regulación de terapias naturales que estaba diseñado por la Generalitat de Cataluña, se cree oportuno poner en marcha una serie de proyectos pilotos. Se elige el Hospital de Mataró. No voy a hablar, aunque lo cito, hay un programa de salud laboral, básicamente, que se hizo con Tai Chi. Y en este sentido, lo que sí que sabíamos ya, esto empezamos a prepararlo en el 2002. Yo también me fui a NIH, tenía, oportunidad financiada por uno mismo, volví a Estados Unidos, al Memorial, al Anderson, a varios sitios, para saber, estar un poco más segura de lo que hacíamos, y en el mundo efectivamente pues existía, ¿no? Entonces, porque los pacientes, cuando tienes una enfermedad grave, los pacientes buscan, y no siempre se encuentra lo que uno necesita. Y sobre todo es que no lo compartimos. Cuando nosotros preguntamos qué porcentaje de pacientes lo utiliza antes de empezar el programa, daros cuenta que sale ya un 33%, la encuesta de Molassiotis era un 34%. Cuando les preguntamos, no preguntaba yo, pero que si lo habían compartido con su oncólogo, más de la mitad no lo había contado, ¿vale?
Entonces, la finalidad del proyecto era ofrecer una atención integral al paciente oncológico. No se llama integrativa porque no me dejaron muchas cosas, y se llama terapias naturales porque era lo que tenía que ser en ese momento, ¿vale? En este momento, no ya en la privada sino en la pública, teníamos un médico homeópata, teníamos un fantástico acupuntor, osteópata y también un médico que hacía reflexología plural, que no estaba siempre en el programa, y había un programa que lo añadía anoche, esto es salud e integrativa para los trabajadores. Entonces la finalidad ya le he dicho, perdón, me he debido ir, eso es, vale. Entonces, para mí era importante, lo he seguido intentando desde entonces, ofrecer el modelo de salud en el mismo ámbito donde trabajo. Esto, lo primero que teníamos era una coordinadora, una enfermera que trabajó fenomenal en todo el programa, informando a los pacientes de las diferentes terapias, y dejarlo puesto en rosa, lo habría puesto con lágrimas, a la libre participación. Yo diseñé un ensayo randomizado, pero la dirección me lo prohibió, y esto está pasado por la Agencia Española del Medicamento, regular, etcétera, porque creían que había que ofrecerla a todo el mundo, que sí, que en parte sí. Entonces, pensábamos que trabajaba más allá de lo físico, que un poco ya se ha citado y donde estoy no tengo que insistir. La manera de hacerlo, sí que es verdad que, luego lo diré, entrenamos a todo el equipo, se dieron muchas charlas de formación, un poco el recorrido que ha citado Cristina. Las charlas, o sea, la tarjeta identificativa, lo mismo ponía médico homeópata que acupuntor, eso fue muy importante. Costó muchísimo que se escribiera una historia clínica, pero yo exigí, en ese momento, durante varios años, mi servicio se llamó Servicio Oncología Integrativa, y diseñamos un modelo de servicio que está registrado como propiedad intelectual, no por mí, sino porque alguien me dijo que lo hiciera. En definitiva, todos los pacientes que asistían a la consulta externa para ser visitados, no todos acaban recibiendo evidentemente el tratamiento quimioterápico, y que firmaran su consentimiento, que aceptaran participar, pues se les ofrecía, ¿vale? Ahora veréis. Y pues en definitiva el paciente estaba recibiendo quimio o radio, o sabía se estaba recuperando de ello, y también nos parece importante trabajar situaciones de pérdida que tanto sufren nuestros pacientes. Entonces, antes de comenzar, lo que os digo, estudio profundo, evidentemente, preparar a los profesionales, no solo a los médicos y terapeutas que van a participar, sino a todo el equipo, contarles lo que es. Yo pedí que se les ofreciera que pudiesen ir al médico homeópata, al terapeuta, a practicar el reiki, lo que sea. No todo el mundo va, ojo, aunque lo consigas, pero bueno, ofrecerlo, formar a todo el equipo. Se diseñó esto, y siempre se contemplaba sesiones clínicas entre el servicio de oncología y los médicos homeópatas. Al final me centré básicamente en la homeopatía, porque la practicaban médicos, y la vida así que en este sentido estaba difícil, y el resto, algunos terapeutas participaban además de la homeopatía, pero nos parecía importante tenerla así por cuestiones difíciles. Y ya digo, no se permitió realizar un ensayo clínico randomizado. En definitiva, durante 3 años, más de 150 pacientes fueron, el proceso era el oncólogo médico, cuando visitaba al paciente, le tenía que ofrecer el programa, y podía, sí o no, si quería, ¿no? ¿Vale? Porque era algo añadido, igual que ahora le ofrecemos otras terapias, ¿no? Como veis ahí, casi el 92% de los pacientes derivados pues no dijeron que no, aceptaron participar, y yo siempre digo que me quedé sin grupo control, que ya sea por el bien de los pacientes, ¿vale? Entonces, cuando llevamos 2 años, pues no tengo grupo control, la unidad de investigación recogía los resultados, y los resultados pues eran de una rama. Entonces, en ese momento les digo que quizás podíamos preparar un grupo control con que ellos evalúen características, ¿vale? Que son solo 72 pacientes versus 450, y en base a eso se elabora lo que os voy a presentar ahora, que no es equiparable, es un caso control, se llama, ¿vale? Entonces ya veis el porcentaje, sí que los porcentajes son semejantes, pero el número de pacientes es mucho menor. Entonces, las escalas de valoración, una de ellas, por ejemplo, para evaluar la capacidad funcional, es la escala FACHI, bastante compleja. Siempre era pasado por la enfermera coordinadora, es quien pasaba a todos los pacientes, y salió una diferencia estadística significativa a partir del grupo de homeopatía. En este caso vamos a revisar solo cáncer de mama.
también a nivel de EVA de energía, en los 3 y 6 primeros meses mejoraba un 20% en los pacientes tratados. Ahí veis la evolución. Hay muchos datos más, pero en unas preguntas que me hacía Ángeles, que pensó ayer la doctora Arcusa, esto puse, bueno, les preguntamos a los pacientes. No es es una manera de saber si les sirve, pero evidentemente no sienta evidencia. Y en 220 pacientes que se les preguntó, que ya habían sido tratados durante un año, pues ya veis que más del 90% refería mejoría, un 1% refería a cierto empeoramiento, que ya puede ser. Globalmente, en definitiva, más del 30% mejoraba náuseas y vómitos, que por supuesto recibían todo el tratamiento convencional con antieméticos prescrito habitualmente. El cansancio mejoraba en más de la mitad, según ellos, ¿no? Un síntoma tan refractario en mi experiencia como es la dificultad de dormir, el insomnio, pues parece que también mejoraba, incluso el estado anímico, que aparte de nuestro equipo, siempre de manera escasa, pero siempre ha habido un psicólogo. Y esto es lo que encontramos. Entonces, en cualquier caso, como que yo creo que mi tendencia a complicarme la vida es infinita y más allá, en ese momento, ya en el diseño de todo esto, la primera visita de un médico oncólogo son 40 minutos, bueno, en el sistema, ¿no? La del médico homeópata, porque practicábamos homeopatía unicista, es de 1 hora y media, y esto también estaba escrito. Entonces, esto y que dos oncólogas que hacían mama se fueron en mi hospital y heredé su consulta, pues por una parte empieza a haber pacientes que han acabado el tratamiento pero que tienen un cansancio que no tiene el pulmón, es otra, no entiendo nada. Entonces, y ya digo, esta es la diapositiva en la que en el equipo pues decían sí, pero igual es porque tienen más tiempo los homeópatas, porque hablan más, porque no. La unidad de terapias naturales, de hecho, la verdad es que era nueva y bueno, es muy confortable. Entonces, bueno, pues en esto y lo que yo descubro en las pacientes con cáncer de mama, diseño un ensayo clínico sobre la eficacia de la medicina homeopática en el tratamiento del cansancio tras la quimioterapia, con unos criterios muy estrictos, bueno, de definición, unas medidas concretas. Hablo con los hospitales del entorno y algunos de por aquí también. Es un ensayo doble ciego, que significa que el médico homeópata, cuando visita a los pacientes, no sabe lo que va a recibir el paciente, si va a recibir el tratamiento homeopático que ya identifica, o sea, que se llama el verum, o lo que sería un placebo, porque había dos maneras, se contestaban varias preguntas. Entonces la N, pues inicialmente fue 120, después se baja a 60 y en definitiva fueron incluidos 46 pacientes, porque no teníamos más. O sea, ya veis ahí, el diseño era de 120. En el tiempo, las escalas que en ese momento para medir fatiga se consideraban indicadas. Y es que soy yo que le doy todo el rato bueno, no sé si esta es la primera, pero bueno, la verdad es que revisaba el otro día y había cierta mejoría en la escala que mide la salud de vida global, como veis ahí, en la que mide las actividades cotidianas y me he saltado varias. Bueno, la mejora de la fatiga, inicialmente, esto es importante, partíamos de lo mismo, daros cuenta, partimos de 65 pacientes. A los 3 meses puede encontrarse peor, o sea, la homeopatía es bastante buena, pero a veces produce cierta agravación. A los 6 meses empieza a mejorar y a los 12 es cuando empieza a haber diferencia. Pero ¿qué ocurre? Casi lo mismo que en otros de los estudios que ha visitado. Las pacientes pues se cansaban de venir y no venían, aunque se hacía coincidir sus revisiones con la visita, y solo quedaron 37 pacientes, con lo cual pues la muestra es insuficiente y nunca tendremos la evidencia considerada necesaria, ¿vale? Entonces son resultados con muy baja potencia estadística. Al año hay una mejoría del 60 versus 40%, que esto era significativo, y mis conclusiones, pues efectivamente, yo os he comentado, esto lo aplicamos de manera, digamos, asistencial, son diferentes tipos de pacientes, de neoplasias, de situaciones muy diversas. Sin duda que se necesitaría ensayos de calidad, digamos, para medicina homeopática y otras terapias, no me cabe duda. Pero mientras tanto, el beneficio clínico de utilizar, por ejemplo, la medicina homeopática y desde luego una actitud abierta e integrativa hacia nuestros pacientes es una gran posibilidad y no hay vuelta atrás, no hay otro camino que este, aunque se nos pone muy difícil, la verdad, a veces, pero se puede hacer, no hay problema. Gracias.
Solo 2 diapos. La FDA ya revisó que apenas tiene efectos secundarios y que la seguridad pues es muy elevada. Depende sobre todo del médico y del terapeuta, como siempre, de que estemos preparados. Ya está. Gracias.